Bienvenidos a un nuevo video sobre teología sistemática. Génesis 1:27 dice que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hoy nos vamos a enfocar en esta última parte del versículo, en la creación del ser humano como varón y mujer. Vamos a ver en qué son iguales y en qué son distintos hombres y mujeres. La Escritura nos muestra que la creación del ser humano fue un acto especial de Dios con respecto al resto de las criaturas vivientes. Dios creó las aves, creó los peces, creó las bestias del campo. Sin embargo, cuando hace referencia a la creación del ser humano, se muestra como un acto especial e inmediato de Dios. Un acto sobrenatural, en el que Él forma al hombre del polvo de la tierra. Y de la misma forma nos muestra la creación de la mujer, tomada de la costilla del hombre, pero también como un acto especial de Dios, como un acto sobrenatural e inmediato. Y esto nos deja ver que desde el principio esta distinción de hombre y mujer era buena en sí misma. Dios creó al ser humano como un ser sexual. Hay una interpretación alegórica acerca del relato de la caída que dice que el fruto prohibido era la relación sexual y que el hombre pecó al descubrir ese fruto prohibido, al probar de ese fruto prohibido que era la relación sexual. Sin embargo, esta interpretación no tiene ningún sentido, porque Dios creó al ser humano como un ser sexual y en sí mismo el sexo no tenía nada de malo. De hecho, vemos en el capítulo 1 de Génesis que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Estaba en el mandato mismo de Dios y en la buena voluntad de Dios para el ser humano la relación sexual, la multiplicación, la procreación. Entonces, la sexualidad en el ser humano no es algo malo, sino que es creación de Dios. Vemos también que la Escritura nos muestra que la sexualidad en el ser humano es algo objetivo, no es algo subjetivo. La sexualidad, la identidad sexual de las personas está determinada genéticamente desde el momento de la concepción y se revela claramente en el momento del nacimiento. No debemos esperar a que se manifieste, ni mucho menos elegirla por nosotros mismos. Somos creados como varón o como mujer y eso se revela claramente. La Biblia, de hecho, condena la intención de alterar, al menos en apariencia, esa identidad. Nos dice Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Sin embargo, vemos que la creación del hombre, del ser humano como varón y mujer, nos muestra algo de la imagen de Dios. Nos dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces, hay algo en esta relación de varón y mujer que refleja la imagen de Dios. Vamos a analizar estos aspectos. ¿En qué se refleja la imagen de Dios en el ser humano a través de su creación como hombre y mujer? En primer lugar, vemos que la imagen de Dios se refleja en esta creación de hombre y mujer en la armonía en las relaciones interpersonales. Vemos que Dios no creó al ser humano para estar aislado, sino para relacionarse con otros. Dios vio a Adán y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y por eso creó a la mujer como una ayuda idónea y como un complemento idóneo. Por eso cuando Adán la vio, dijo: es
hueso de mis huesos y carne de mi carne. Adán reconoce en Eva el complemento perfecto para él. Esta unidad entre hombre y mujer, esta armonía en esa relación, se ve en la familia, se ve en la iglesia, pero se ve sobre todo en el matrimonio. Por tanto, dijo Adán, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Podríamos decir, serán dos personas en una. Y la Biblia da una importancia muy grande a esa unión. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Es algo que Dios une y no es una simple unión sexual, no es una simple unión física, sino también emocional y espiritual. Nos muestra la Escritura que en esa unión, en esa relación interpersonal que es el matrimonio, la mujer y el hombre tienen un dominio compartido sobre sus cuerpos. Nos dice que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Es por esa unión tan fuerte en el matrimonio que la Biblia condena el adulterio, que condena la fornicación, que condena las relaciones sexuales fuera del matrimonio, porque es un pecado contra el propio cuerpo, nos dice la Escritura. Cuando uno adultera, cuando uno comete fornicación, está pecando contra su propio cuerpo, no solamente contra su pareja, sino también contra uno mismo, porque ambos son una sola carne. La institución del matrimonio es una institución divina y es una institución benéfica que busca el bienestar del hombre. El proverbio nos dice que quien haya esposa haya el bien y la benevolencia de Jehová. Pero sobre todo lo que nos muestra la Escritura, aparte de que esta es una unión que busca el bien de las personas y que es una institución pensada para durar toda la vida, en que también manifiesta de una forma muy profunda la relación entre Cristo y la Iglesia. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice Pablo, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. La relación matrimonial, esa relación armoniosa entre hombre y mujer, refleja la íntima relación entre Cristo y la Iglesia. Esta relación interpersonal también nos muestra en cierto grado la relación entre las personas de la Trinidad. El amor, el respeto mutuo y la honra mutua que existe entre las personas de la Trinidad también se refleja en cierto grado en esa relación matrimonial. Si bien, como decimos siempre, cualquier analogía sobre la Trinidad es una analogía muy limitada. Pero así como dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, es que vemos esta pluralidad que existe entre las relaciones interpersonales. Un segundo aspecto en el que la imagen de Dios se refleja en la creación del ser humano como varón y mujer es en la igualdad en importancia y en dignidad. El hombre vio a la mujer y vio que era hueso de sus huesos y carne de su carne. Pero esta igualdad no se refiere simplemente a que hombre y mujer comparten la misma naturaleza humana, sino en que ambos fueron creados a imagen de Dios. El varón fue creado a imagen de Dios, pero también la mujer fue creada a imagen de Dios. Ante Dios, tanto hombre y mujer tienen el mismo valor,
tienen la misma importancia, tienen la misma dignidad. Y esto refleja también la naturaleza de las personas de la Trinidad. Habíamos visto que el Padre es Dios, pero que también el Hijo es Dios y también el Espíritu Santo es Dios. Las tres personas de la Trinidad son igualmente Dios, son igualmente poderosas, son igualmente dignas de adoración. De la misma forma, aunque decíamos, las analogías sobre la Trinidad son muy limitadas, de la misma forma, tanto varón como mujer son igualmente dignos ante Dios y son dependientes el uno del otro. En el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Hombres y mujeres son igualmente importantes y son igualmente dependientes el uno del otro. Tampoco hay distinción en la importancia que se le da en el nuevo nacimiento, en el nuevo pacto. Hay algo muy interesante y es que en el viejo pacto, en el pacto de Dios con Abraham, la señal era la circuncisión, que solo era aplicable a los varones, obviamente. Pero en el nuevo pacto, la señal es el bautismo y es administrado tanto a hombres como a mujeres por igual. Y el Espíritu Santo desciende tanto sobre varones como sobre mujeres. En Cristo no existe esta distinción. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y aun sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. La Escritura en el Antiguo Testamento profetizaba el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés sobre toda carne, sobre hombres y sobre mujeres por igual. Por eso está esta igualdad en importancia, esta igualdad en dignidad que nos muestra la Escritura. Tanto hombres como mujeres son igualmente hijos de Dios, aquellos obviamente que creen en Cristo para salvación. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay judío ni griego en Cristo, no hay distinciones étnicas, no hay distinciones nacionales. Tampoco hay distinciones sociales, no hay esclavo ni libre, pero tampoco hay distinciones sexuales. En Cristo no hay varón ni mujer. Tanto el judío como el griego en Cristo tienen el mismo valor. Tanto el esclavo como el libre en Cristo tienen el mismo valor. Tanto hombres como mujeres en Cristo tienen el mismo valor. Pero así como la Escritura nos muestra que varones y mujeres son iguales ante Dios en dignidad, en importancia, en valor, también nos muestra que son distintos en funciones. Y esto también refleja la imagen de Dios en la creación, ya que, como habíamos visto en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo son igualmente Dios, son igualmente importantes, son igualmente dignos de adoración, pero son distintos en funciones. El Padre, como tal, lidera las obras de la Trinidad, el Hijo las ejecuta, el Espíritu Santo las sustenta. El Padre cumple una función particular en la Trinidad. El Hijo es igualmente Dios, pero cumple otras funciones. El Espíritu Santo es igualmente Dios, pero cumple funciones distintas. El Padre no murió en la cruz. El Padre no fue derramado sobre la iglesia en Pentecostés, sino que fue el Hijo quien murió en la cruz, fue el Espíritu Santo quien descendió en Pentecostés. Los tres son igualmente Dios, son igualmente poderosos, son igualmente dignos de adoración, pero cumplen funciones distintas. Y lo mismo nos muestra la Escritura respecto a varones y mujeres, que son igualmente valiosos, son igualmente capaces, son igualmente dignos.
pero desempeñan funciones distintas. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Dios instituyó al varón como cabeza de la mujer, como cabeza de la humanidad, como cabeza de la familia, como cabeza de la iglesia. Ahora bien, ¿cuándo surgen estas distinciones en la función? Hay quienes dicen que esta distinción entre funciones se da a partir del momento de la caída. Vemos que Eva come del fruto del árbol prohibido, luego le invita a Adán, ambos desobedecen a Dios. Y cuando Dios pronuncia las maldiciones sobre el hombre, sobre la mujer y sobre la serpiente, a la mujer particularmente le dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Desearás a tu marido y él te dominará. Y muchos dicen que a partir de ahí es que se da esta distinción entre las funciones en que el hombre pasa a ser la cabeza de la mujer. Pero la Escritura nos muestra que no, que la distinción en funciones ya era parte del plan original de Dios, incluso antes de la caída. Vamos a ver algunos indicios de esto en la Escritura. Esta distinción de funciones se ve antes de la caída, por ejemplo, en el hecho de que el hombre fue creado primero. En la Escritura el concepto de la primogenitura es muy importante. Nos dice que el primer hijo tenía una preeminencia, justamente. Tenía una posición de autoridad, una posición privilegiada. No que era más hijo que los otros, pero sí que tenía una posición de liderazgo. Y esa primogenitura aplica también a Adán. Podemos decir que Adán es el primogénito de la humanidad. Y este es el argumento que utiliza Pablo para el orden en la iglesia. Dice: no permita a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Acá Pablo basa su argumento en dos cuestiones. Una es después de la caída, en que la mujer fue engañada, pero también antes de la caída, en que el hombre fue formado primero. Y si el argumento se basa en la creación original de Dios, tiene mucho más peso porque nos muestra que es algo que ya estaba en el plan original de Dios. El segundo indicio de que esta distinción en funciones existía incluso antes de la caída es que la mujer fue creada como ayuda idónea para Adán y no al revés. Nos dice la Escritura que dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Dios crea a la mujer como una ayuda idónea para el hombre. Esto mismo es el argumento que utiliza Pablo acerca del orden en la iglesia nuevamente. Nos dice que tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. En tercer lugar, vemos que Adán le puso nombre a la mujer. Y esto es muy importante en el pensamiento veterotestamentario, porque en la cultura hebrea ponerle nombre a algo era señal de autoridad. Por eso Dios, que creó al ser humano para señorear sobre las bestias del campo, sobre todos los animales, lo envía como primer tarea a ponerle nombre a los animales en señal de autoridad. Y de la misma forma, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y vemos que el nombre también indicaba la naturaleza, indicaba la procedencia de la mujer, que la mujer procedía del varón. El día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados.
La Biblia utiliza el término Adán, el término hombre, para referirse a toda la humanidad. Habla de toda la humanidad como hombre, no como mujer. Y vemos que la palabra Adán se utiliza tanto para referirse al personaje histórico Adán, como para referirse al género masculino, como para referirse a toda la humanidad. Vemos que Adán es la cabeza de la humanidad, originalmente, incluso antes de la caída, incluso antes de esa maldición pronunciada por Dios sobre la mujer. Pero vemos incluso esta distinción en funciones en el momento mismo de la caída. Habíamos visto que el hombre era la cabeza de la humanidad. Era el primogénito de la humanidad y tenía una posición de autoridad sobre la mujer incluso antes de la caída. Pero la serpiente, que era más astuta que todas las bestias del campo, se acercó a la mujer. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Tal vez la serpiente haya querido invertir ese orden de autoridad. El liderazgo que tenía el varón sobre la humanidad se ve tergiversado en la caída, donde quien ejerce el liderazgo es la mujer. La mujer lidera en la desobediencia en el huerto. Por eso basa en eso también su argumento Pablo al hablar del orden en la iglesia, cuando dice que no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, porque Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero la Escritura no se queda en culpar a Eva por el pecado, sino que vemos que si bien había sido Eva quien pecó primero, quien desobedeció primero el mandato de Dios, Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? La serpiente se dirigió a la mujer fue engañada, la mujer pecó y llevó a Adán también a transgredir el mandamiento de Dios. Pero Dios no se dirige primero a la mujer, sino que Dios llama al hombre. Dios reafirma la posición del hombre como cabeza de la humanidad. Dios se dirige al hombre y es al hombre a quien confronta en primer lugar. Y vemos que aunque fue Eva quien transgredió primero el mandamiento, lo que se nos imputa no es el pecado de Eva, sino el pecado de Adán como cabeza federativa de la humanidad, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, nos dice el apóstol Pablo. Luego nos dice lo mismo, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Fue Eva quien transgredió primero el mandamiento de Dios, pero el pecado que se nos imputa no es el de Eva, sino el de Adán como cabeza de la humanidad. Vemos que la Escritura nos muestra que la imagen de Dios se refleja en la humanidad, en la creación de varón y mujer, en estos tres aspectos: en la armonía, en las relaciones, pero también en la igualdad, en dignidad que existen entre el hombre y la mujer. Hombre y mujer son igualmente dignos, son igualmente imagen de Dios, son igualmente valiosos delante de Dios, pero son distintos en funciones. Y esa distinción en funciones no surge a partir de la caída, sino que ya estaba en el plan original de Dios, en el huerto de Edén. Y es por eso que la Escritura, en vez de cambiar esas funciones, las afirma. Vemos que la distinción en funciones entre varón y mujer no fue producto del pecado. En la caída no se originaron nuevas funciones, ni se cambiaron las que existían, sino
que se llenaron de conflicto. Si las funciones distintas entre varón y mujer fueran producto del pecado, podríamos esperar que desaparecieran en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en las personas redimidas del pecado. Pero eso no sucede, sino que la Escritura reafirma esas funciones, como vemos que habla Pablo a Timoteo, que le establece el orden de las funciones en la iglesia. Le escribe a Timoteo y le dice: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. No dice que la mujer no es capaz de enseñar, no dice que la mujer no es capaz de liderar, ni tampoco dice que la mujer no puede enseñar ni pueda liderar, sino que restringe eso al hombre. La mujer no puede enseñar al hombre, la mujer no puede enseñorearse sobre el hombre, ejercer autoridad sobre el hombre. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Luego de eso, Pablo continúa con los requisitos de los obispos. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Es decir, el obispo es un hombre. Lo mismo sobre los diáconos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Y este es el contexto en el que Pablo escribe, en el orden en la iglesia. Cuando dice no permito a la mujer ejercer dominio sobre el hombre, está hablando del orden en la iglesia. Cuando establece los requisitos de los obispos y de los diáconos, está hablando del orden en la iglesia. Incluso después de eso, dice: esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La distinción de funciones no es producto del pecado. Lo que se originó en la caída del hombre no fue una función distinta, no fue un cambio de funciones entre varón y mujer, sino una distorsión en las funciones que ya existían y la incorporación del conflicto en esas relaciones. Nos muestra el libro de Génesis que cuando Dios pronuncia las maldiciones al hombre y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Acá Dios no establece funciones distintas para el hombre y para la mujer. La mujer ya tenía como función parir hijos. Ya había sido parte de ese designio original de Dios el que el ser humano se multiplique. Lo que se incorporó fue la multiplicación de los dolores en esa función. De la misma forma, al hombre ya se le había mandado a cultivar el huerto. Entonces, no es que el trabajo fue una consecuencia de la caída. El trabajo no fue un castigo. El hombre ya estaba puesto en el huerto para cultivarlo. Pero ahora se iba a encontrar con una dificultad mucho más grande, que la tierra le iba a producir cardos y que con dolor iba él a ganar su sustento. En cuanto a esta frase que le dice a la mujer: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, literalmente la expresión tu deseo será para tu marido significa desearás para conquistar, y habla de un deseo de la mujer por intentar ocupar el lugar de autoridad del hombre. La NTV lo traduce de una forma mucho más clara, dice: dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Acá vemos que a causa del pecado, esas relaciones se llenan de conflicto, porque ya no iba a haber una
sumisión armoniosa de la mujer hacia el varón, sino que la mujer iba a intentar dominar al hombre. Y que en esto de que tu marido se enseñoreará de ti, la expresión, la palabra, habla de un gobierno autoritario. Ya no iba a ser ese amor en el que buscaba proteger a la mujer, sino que habla de un dominio autoritario, de un dominio severo. Vemos que no se cambian las funciones, pero sí que se llenan de conflicto las relaciones entre el hombre y la mujer. Entonces vemos que la distinción en funciones entre hombre y mujer no es producto del pecado, sino que ya estaba en el plan original de Dios, pero que a causa del pecado se introdujo en esas relaciones entre varón y mujer el conflicto, esa distorsión de la función de liderazgo del hombre con respecto a la mujer, en que la mujer iba a desear rebelarse ante esa autoridad y en que el hombre iba a ejercer esa autoridad con una forma severa, una autoridad que más se parece al autoritarismo. Pero en Cristo esas relaciones se restauran. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Vemos que se nos manda en estos dos sentidos. A la mujer a no rebelarse a la autoridad del hombre y al hombre a ejercer esa autoridad con amor, con una forma responsable, a no abusar de esa autoridad. De la misma forma, Pedro habla en el mismo sentido. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vemos que nos muestra que tanto hombres y mujeres son coherederos de la vida. Tanto hombres y mujeres son iguales en dignidad, son iguales en importancia y son iguales en valor en la familia de Dios. Tanto hombres como mujeres son hijos de Dios, aquellos que ponen su fe en Jesucristo, pero tienen distintas funciones. La Biblia nos enseña que hombres y mujeres son iguales en valor, pero distintos en funciones. Y esas funciones, como eran parte del plan original de Dios, se reafirman en la iglesia, se reafirman en la nueva creación. Hay mucho debate respecto al rol de la mujer en la iglesia que analizaremos con más detalle cuando lleguemos a la cuestión de eclesiología en nuestro estudio. Sin embargo, debemos notar que la Biblia no dice que las mujeres sean menos capaces que los hombres o que las mujeres sean menos importantes que los hombres, sino que simplemente desempeñan funciones distintas. En la humanidad en general, en el matrimonio, también en la iglesia. Y esto no tiene nada de malo, no es que pone a uno como más valioso que el otro, sino simplemente que hombres y mujeres son iguales en dignidad, pero son distintos en funciones. Alguno podría objetar incluso diciendo, la mujer samaritana de Juan capítulo 4, cuando vio que Cristo era el Mesías, fue y lo anunció a los hombres de la ciudad y por la predicación de ella muchos se convirtieron. Entonces utilizan ese texto para decir que la mujer puede predicar en la iglesia, pero si vemos el contexto, no está hablando del rol de la mujer en la iglesia. Lo que hizo la mujer samaritana fue reconocer en Cristo al Mesías e ir a anunciarlo
a personas no creyentes. Y esa función de evangelizar, esa función de llevar el mensaje de Cristo a los no creyentes es algo que tanto hombres como mujeres están mandados a hacer. Todo discípulo de Cristo, sea varón, sea mujer, tiene no solo la facultad, sino también la responsabilidad de llevar el Evangelio a quienes no lo conocen. Hombres y mujeres son iguales ante Dios. Son iguales en valor, son iguales en importancia, son distintos en funciones. Espero que este video te haya servido de algo. Si es así, dale like, compartirlo con alguien a quien le pueda interesar y suscríbete al canal, activa la campanita, que seguiremos hablando de antropología bíblica, seguiremos hablando del ser humano desde la perspectiva de la palabra de Dios. Nos vemos en la próxima.